Quédate y aprende en casa. Reciban un saludo cordial padres y niños de primer grado. El tema que trataremos hoy es la entrevista. El realizar entrevistas ayuda a desarrollar nuestra comunicación oral. Este video, por ello, busca proporcionarte algunas recomendaciones para realizar una entrevista. Hoy se te propone realizar una entrevista a una persona importante en nuestro desarrollo. Es decir, el propósito de esta actividad es entrevistar a mamá para conocer sus gustos, sus cualidades y sus preferencias. Pero no te preocupes, vamos a prepararnos para ello. Comenzaremos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es la entrevista? Estoy segura que ustedes han observado, han escuchado diversas entrevistas a diferentes personajes. La entrevista consiste en formular preguntas a una o varias personas para conocer algo sobre alguien o para indagar sobre algún hecho. Quienes participan en la entrevista son el entrevistador y el entrevistado. ¿Quién es el entrevistador? El entrevistador cumple con la función de dirigir la entrevista. Acá observamos a un niño que está cumpliendo la función del entrevistador. ¿Qué hace un entrevistador? Domina el diálogo, domina el tema a tratar y cierra la entrevista. ¿Y a quién se le llama el entrevistado? El entrevistado es la persona a quien se desea conocer mejor. El entrevistado es aquella persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitirnos. Acá observamos a un entrevistado. Él es el que está comunicando sus ideas, sus impresiones, sus experiencias. A continuación te invito a que veas fragmentos de 3 entrevistas realizados por distintos entrevistadores, pero a un solo entrevistado. El escritor y autor de más de 400 libros con premios literarios, Jordi Sierra y Fabra. Jordi, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú sabes la cantidad de gente que haces feliz? Lo sé porque, y no me refiero a los millones de libros vendidos, lo sé a la de gente que viene a verme o me escriben o vienen a las fundaciones Sierra y Fabra y me lo comentan, que le he cambiado la vida a mucha gente y eso para mí es un orgullo. Conté en casa que te iba a entrevistar y la madre, la hija, el nieto todavía no, pero ya lo hará, Ya ¿no? llegará, pobre, en la escuela de la... Se querían quedar con el libro rápidamente. Sí. Y he venido aquí al periódico y voy a entrevistar a Jordi Sierra y Fabra. Y me dicen, Sierra y Fabra. Es una pasión que comparte tanto por la escritura como desde muy pequeño por la lectura también. Sí, yo siempre digo que leer me salvó la vida. Y leer, pienso que cuando era niño fue lo que aquel niño tartamudo, hijo único, familia humilde, en casa no había ni televisión porque no se podía comprar un televisor porque no había dinero, tenía que alquilar libros para leer libros porque no tenía biblioteca ni en mi barrio ni en mi colegio. Por eso hoy en día tengo una fundación que da libros al colegio. Es la historia, casi el cuento del patito feo. Sí, me describían exactamente así, el patito feo, que nació de una forma y se rebeló contra su destino y dijo, nadie podrá conmigo. Y evidentemente, cuando uno quiere y va por algo y le emplea toda su vida en ese algo, yo creo que lo consigue. ¿Se refugió usted en la lectura en ese momento, cuando tenía esos problemas de tartamudez? En la escritura, porque leer leía por inercia. Para mí leer era, cada día salía del colegio, mis vecinos me daban pan seco, diarios viejos, lo vendía por 2 reales, media peseta, iba a una librería de libros usados y alquilaba un libro para leer, cada día o cada 2 días, porque no tenía libros para leer en el colegio, porque no había biblioteca, entonces alquilaba libros. Y tengo obras escritas con 10 y 11 años en mi casa, guardadas con la fecha puesta, escritas por mí, dibujadas por mí y cosidas por mí, en forma de libro, lo tengo todo guardado en mi casa. Yo leía mucho, pero lo que me salvó fue escribir, porque yo era un tartamudo integral, de los de y ahí me quedaba. Y escribiendo no tartamudeaba. Esa fue la clave. Un día vi que escribiendo, digo, cuando escribo no pongo me papá, parece que mañana yo verá, que va, escribía 100 por hora.
Entonces vi muy claro que yo podía comunicarme con la gente escribiendo. Y esa fue la clave, dije, voy a ser escritor. Bueno, leer y escribir le salvó la vida, pero casi también le cuesta la vida. Tuvo usted un accidente por leer un tebeo. Sí, exacto. Indebidamente, ¿no? Bueno, aquí tengo una cicatriz. ¿Todavía? No, esta cicatriz, me quedé sin este brazo, los tendones. Mi madre entró a curiosear una casa en construcción y yo iba siempre leyendo el pulgarcito. Sí. Nunca lo olvidé, el pulgarcito. Entonces, claro, mi madre abrió la puerta y yo entré leyendo. Y cuando estábamos dentro, dije, mamá, me voy aquí afuera que hay un jardín. Di la vuelta, eché a correr y claro, había un cristal, ¡flaf! Y pasé el cristal. Recuerdo que en el hospital tenía solo libre este brazo, no podía leer, además colgado de hierros, como en las películas, no podía leer. Y recuerdo un día que le pedí a mi madre un papel y lápiz y sí podía con esta mano escribir. Y un día escribiendo me dije, ahí va, no tartamudeo. 8 añitos, era un niño. Hola a todos, yo soy Pau. Yo soy Jordi Sierra y Fabra. Bienvenidos a Literary Compass. Tengo por aquí las portadas de algunas de tus obras. Me gustaría irlas mostrando a la cámara, mostrártelas y que nos compartieras cuál fue la idea detonante para empezar a escribir ese texto. Muy bien. O alguna anécdota que tengas del momento al proceso de escritura. Muy bien. Y nuestra primer portada es, querido hijo, estás despedido. Aquí la tenemos. Bueno, y evidentemente es un libro surrealista que a veces a los niños les da miedo. Dicen, ¿eso puede pasar? Pero es un libro de lleva como unos 18 años desde que se publicó y se sigue vendiendo como rosquillas. Es uno de mis éxitos, sobre todo en América Latina. Y nuestra siguiente portada es El Club de los Raros. Esta portada me encanta. Este libro está basado en mí mismo. Yo soy un raro. ¿Por qué soy raro? Porque soy tartamudo. No lo parece, pero tartamudeo. De niño no podía hablar con nadie, me ponía verde, azul, era muy duro. Así que luego lo superé. Hoy en día hago charlas, hago por televisión, fui locutor de radio cuando superé la tartamudez, pero cuando era niño no podía hablar. Entonces, este libro, hay parte de mis recuerdos, es un niño que es tartamudo y que de repente en la escuela aparece un niño que es disléxico. Entonces, los dos se sienten raros, marginados, y deciden crear un club para defenderse de los abusones que se burlan de ellos. Y hacer fuerza todos Y juntos. entonces... Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado tanto como nosotros. Disfruté mucho de esta charla. Jordi, te agradezco muchísimo. Recuerden que el mundo está hecho de historias. Y que nos veremos en un próximo video. Después de observar la manera como cada entrevistador realiza las preguntas al entrevistado, podemos darnos cuenta que es muy importante prepararnos antes de hacer una entrevista. Cada entrevistador ha tenido que prepararse para garantizar que su entrevista sea interesante y aporte datos importantes a las personas que están escuchando la misma. Nosotros ahora vamos a planificar la entrevista a mamá. Para ello, tenemos que organizar nuestras ideas. En primer lugar, tienen que tener en cuenta a quién van a entrevistar. Ustedes ya saben a quién van a entrevistar. Van a entrevistar a su mamá. Muy bien. ¿Por qué vas a realizar la entrevista a mamá? Para conocer más sobre sus gustos, sus preferencias y sus experiencias. ¿Qué necesitas para realizar esta entrevista? Lo primero que tienes que hacer es organizar tus ideas para elaborar preguntas para la entrevista. No puedes ir a una entrevista sin saber lo que vas a preguntar o recién en ese momento vas a pensar lo que vas a preguntar, sino que ya tienes que organizar tus ideas, tienes que preparar tus preguntas. ¿Cómo debes actuar durante la entrevista? Tenemos que hablar con claridad y naturalidad. Esto es muy importante porque va a dar un clima de confianza, de seguridad. Luego tienes que formular preguntas cortas y precisas. También debes de tomar en cuenta el tiempo y cumplir con las normas de cortesía. Tienes que ser un entrevistador que demuestre educación y altura para la entrevista. Mucho respeto, mucha cordialidad. ¿Cómo vas a presentar tu entrevista?
La entrevista la vas a presentar a través de un video. A continuación tenemos algunas expresiones que vamos a utilizar para iniciar una entrevista. Tengamos en cuenta que no son las únicas, tú puedes emplear otras expresiones, pero lo que sí tenemos que considerar es siempre el saludo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en el que estamos desarrollando nuestra entrevista. Seguidamente, estamos con la señora y aquí decimos el nombre de la mamá a quien vamos a entrevistar. Puede ser tu mamá, puede ser tu abuelita o quizás un familiar muy cercano que cumple con esa función. Puedo decir también, iniciamos la entrevista con las siguientes preguntas. Seguirían la serie de preguntas que tú has preparado. También tengo que tener en cuenta algunas expresiones para terminar la entrevista. No me puedo retirar sin antes haber agradecido a la persona por haber dedicado parte de su tiempo en responder a las inquietudes del entrevistador. Por ejemplo, aquí, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dio. O estimada, y aquí se dice el nombre de la mamá, gracias por concedernos esta entrevista. Puedes decirlo de manera singular también, estimada, el nombre de la mamá, gracias por concederme esta entrevista. ¿Por qué se ha escrito aquí en plural? Porque muchas veces la entrevista necesita de un apoyo, como la persona que está realizando la grabación de la entrevista. A continuación, vamos a darles algunas ideas sobre los temas que pueden abordar en la entrevista con mamá. Preguntamos a mamá sobre sus datos personales. Los datos personales corresponden a los nombres, a la edad. Quizás le podemos preguntar con quién vive, cuántos y quiénes son sus hermanos, sus padres, etc. Sus experiencias. Podemos hablar sobre los recuerdos que tiene cuando era niña o qué fue lo más emocionante que le ha pasado en la vida, cómo fue su etapa en la escuela, etc. También podemos conocer algo de cuáles son sus cualidades, cómo se califica ella, cuáles son sus habilidades, sus gustos. Preguntarle aquí, por ejemplo, qué programas de televisión le gustan, si hay algún libro o alguna película que ella recomienda, cuál es su pasatiempo favorito. Le puedes preguntar sobre sus comidas favoritas, sus personajes favoritos, qué nombre a los personajes o personas a quien ella admira. Sus emociones. Esto tiene que ver con algunas situaciones que a ella la ponen alegre, triste. Puedes preguntarle por la persona o personas que ella más quiere y por qué. Estas son algunas sugerencias o ideas de preguntas que puedes formularle a mamá. Recuerda grabar tu entrevista tomando en cuenta las recomendaciones. Tienes que prepararte. Lo ideal sería que para preparar tus preguntas cuentes con el apoyo de una persona que no sea tu mamá. Si tienes la posibilidad de hacerlo, pide a ese familiar que te ayude en la preparación de esta entrevista. Esperando que esta actividad te permita conocer y valorar más a mamá y el compromiso que tiene con tu familia, se despide con besos y abrazos virtuales tu profesora Carmen Silva.